¿Estás viviendo sin dirección? Hola chicos, en caso de que en algún momento hayan vivido esa situación en la que saben que la vida es hermosa, pero por alguna razón se sienten vacíos, no saben a dónde ir, como que las cosas no tienen sentido, ¿no? O sea, puede ser incluso nada más el sentimiento, este video es para ustedes. Porque el día de hoy, siendo este el video inaugural de esta documentación, voy a hablar de mi propósito. Y lo que voy a discutir son los 3 puntos que me han ayudado. He tenido una vida muy bonita. No voy a decir que solía tener yo un carácter muy difícil, por decirlo de manera bonita. Hubo retos, pero creo que el primer momento en el que realmente ponderé lo que era mi propósito de vida, siempre tuve bien esta noción de que quería ayudar a los demás. Porque pues me crié en un entorno con muchas historias de gloria al ser una persona que ayuda a otros, que sirve a otros y a una comunidad. Pero definitivamente, el momento fue un día en el que mi papá tuvo muchos problemas de salud en algún momento. Y un día empezó a tener dolores de espalda terribles. Al parecer sus discos habían colapsado lo suficiente como para empezar a apachurrar sus nervios, y eso le estaba causando una increíble cantidad de dolor. Un día nos avisó a mi hermana y a mí que muy posiblemente iba a tener que experimentar una cirugía que tenía el 50% de probabilidades de quitarle la vida. Y fue un momento en el que nos tuvimos que enfrentar a la noción de lo que era vivir sin papá, sin un pilar tan importante. Y sé que hay personas allá afuera que realmente no tienen esa experiencia, ¿no? Hay gente que ha crecido sola, hay gente que incluso teniendo compañía ha sido pues, una compañía muy limitada en cuestiones de afecto, de intimidad, de comunicación. En mi caso no, en mi caso hubo mucho de eso. Y pues, en cierta parte fue doloroso tener que aceptar que mi papá podía ya no estar ahí. Hubo muchos pensamientos que pasaron por mi mente, pero lo principal fue el qué me hubiera gustado hacer para evitarlo. Y sabiendo que realmente no puedes cambiar nada hacia atrás, comencé a pensar muy profundamente en qué podía hacer yo para ayudar a que esto sucediera menos. Que la gente fuera más consciente de su salud, que la gente fuera más abierta sobre sus necesidades, sobre lo que necesitaba hacer para poder estar bien, para saber qué quieren en la vida. Entonces ese fue el momento en el que me di cuenta de que sí, definitivamente teniendo una dirección, yo podría combatir ese dolor, porque la pérdida se tiene que enfrentar. La pérdida es ese proceso en el que nos despedimos de algo hermoso que ya no está. Y en general es inevitable. Y es inevitable. Saber qué queremos hacer al respecto y saber cómo queremos aportar a los demás para que puedan confrontar esa situación difícil es empoderante y te da herramientas para poder seguir adelante. Por lo menos eso fue lo que hice en mi vida y lo creo fervientemente.
El punto número 2 es, una vez que tienes este momento de escoger un propósito, es reconocer que es un proceso. O sea, en el momento en el que escoges para qué quieres vivir, qué quieres crear con ese esfuerzo de cada día, sin importar qué sea, sin importar dónde sea, sin importar que más que nada lo que tú quieras sea vivir en casa y vivir tranquilo, pero aquello que quieres promover con tu actitud, con tu manera de pensar, ese propósito. Oh, damn, debería haberlo grabado así. Bueno, ni modo. Ese propósito es un proceso de irlo mejorando. Justamente como, creo que es Aristóteles, ¿no? Solo sé que no sé nada. Entre más expandes tu conocimiento, más puedes percibir. Y entre más percibes, más te das cuenta de todo lo que hay por aprender. Y eso es infinito. Es uno de los grandes infinitos de la vida que enfrentamos diariamente. En ese proceso de identificar que no nada más escoger un propósito y caminar como si el mundo hubiera cambiado. El mundo cambió, pero sigue cambiando todos los días. Fue en un momento en el que, platicando con mi hermano, nosotros tenemos muchos pensamientos parecidos, ¿no? Similares. Tenemos un propósito de vida compatible, muy similar. Ay, miren el mijo. Y fue uno de esos momentos donde me di cuenta de que entre más comprendía, más definía, o sea, más preciso podía hacer ese propósito. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que mi hermano y yo llegamos a esta conversación donde él me dijo, bueno, pues entonces, ¿qué es el bien para ti? ¿Y qué es el mal para ti? Y yo creo que estábamos como en la secundaria. Esas son preguntas fuertes, hermano, porque te das cuenta, o me di cuenta en ese momento, que el nada más definir bien y mal te permite ver, te permite darte cuenta fácilmente de cómo estás juzgando a las cosas a tu alrededor. Todo juicio de una persona se puede reducir a bien y mal, que básicamente es la versión más completa, ¿no? Glorificada de los impulsos de atracción o rechazo. Ese quiero más o quiero menos de esto en mi vida. Eso sí, ese impulso que incluso tenemos cuando somos bebés. Pero llevado a un punto en el que te cuestionas realmente qué es una persona buena y qué es una persona mala. Pasas por el punto de pensar, las personas buenas son aquellas que no se equivocan. Caes en la conclusión de que no, o sea, todas las personas se equivocan. Y no nos equivocamos por una malicia. Nos equivocamos por ignorancia. Ignorancia inevitable. Porque llegamos a este mundo vacíos. Y eso es importante de tenerlo consciente. Porque en el momento en el que una persona se da cuenta de que equivocarse es parte de poder seguir aprendiendo, de poder crecer, de generar ese cuerpo de evidencia suficiente. Ahí está el perrito. De darse ese cuerpo de evidencia suficiente para reconocer qué sí queremos en la vida y cómo llegar ahí. Todo cambia, todo avanza. Y esa es la clave. En este proceso de escoger tu propósito, muchas veces vas a tener hipótesis. De hecho, constantemente vas a tener una hipótesis donde
llega un momento en el que digas, ok, no me está llevando exactamente a donde quiero ir. Y en ese momento se expande. Porque cuando cuestionas, vas a traer cosas a la luz de la percepción, de la conciencia. Y trabajarás con ello para volverlo cada vez más preciso. Que te lleve más cerca de lo que sí quieres. Y finalmente, el tercer punto de lo que me ha ayudado a formar un propósito, ¿no?, en esta vida y a tener este gran ímpetu, porque tener un propósito te ayuda. Es una de las herramientas más poderosas para superar los pesares de la vida. Es aquello a lo que todo el mundo apunta. Y están apuntando en la misma dirección, pero creen que es diferente. El propósito de un ser humano, el propósito que escoge por querer llegar a esa visión que tiene, a aquello que todavía no es real, pero que puede verlo y sentirlo como si ya lo fuera. Es una conexión con la divinidad. Y yo estoy totalmente casado con esa noción, porque lo puedo ver. Veo cuáles son las alternativas que hemos vivido como humanidad y cuáles son los resultados que genera ese momento en el que una persona se concientiza de lo que quiere lograr, de lo que quiere promover en su comunidad, de lo que quiere volver real en un mundo salvaje. Porque esa es la realidad. Vivimos en un mundo salvaje. Actualmente, todas las épocas de la humanidad, todas las eras tecnológicas, conviven en este mismo día, en esta actualidad. Al día de hoy, en Chiapas, México, se sigue vendiendo a niños. Se sigue habiendo esclavos en México. Y en cualquier lugar donde la ley, donde el ejército no puedan defender esos derechos, más allá porque incluso, defender los derechos, defender una ideología, toma recursos, toma una alianza entre múltiples personas y colaboración para llevarlo a cabo. Y es una colaboración generacional. A menos de que tengamos protección, los derechos humanos no existen. Porque al final del día es una idea creada por personas que se dieron cuenta, que se dieron la oportunidad de pensar cómo podremos hacer esto mejor. Y hay que recordar que los derechos humanos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una tragedia que asesinó a millones de personas, después de otra tragedia, la Primera Guerra Mundial, que asesinó a muchísimas otras personas. Vivimos en la mejor época de la humanidad. Y esto lo digo porque vivimos en el momento en el que hay más personas libres, en donde hay una conciencia más global que en cualquier otro momento que conozcamos de nuestra historia. Y este es el momento en el que tenemos las herramientas para generar cambios sin precedentes en una sola generación. Porque tenemos estas herramientas como la que estoy usando ahora. La capacidad de poder enseñar y de enviar mensajes de manera masiva sin que los costos se eleven de manera exorbitante es una de las grandes herramientas que nunca ha habido y que van a generar el cambio en nuestra generación. Porque ese es mi propósito. Mi propósito, esta conexión con lo divino, esta conexión con la trascendencia, esta
conexión con el trabajar por el bien de otros, sin importar que no esté ganando algo directamente de provecho, sino que el provecho está en simplemente empujar esta visión de lo que quiero que el mundo sea. Es el dar mi máximo esfuerzo, dar todo mi potencial como persona para vivir feliz, cumpliendo mis sueños, ayudando a otros a hacer lo mismo, en un camino al mundo, a un mundo sustentable y en balance. No importa que la meta parezca imposible. Lo importante es que la sientas y que estés dispuesto y que estés alineado lo suficiente como para saber que incluso si mueres sin haberla visto completa, reconozcas que fue bellísimo haber puesto cada día un poco de esfuerzo para que sea real. Entonces esos son los 3 puntos por los que te pueden ayudar a forjar tu propósito. Número 1 es escogerlo. Reconocer que no es algo que simplemente encuentres en la calle y digas, no, y lo agarras y te lo llevas a partir de no. Lo escoges, lo piensas y lo escoges. Número 2 es reconocer que crear y escoger ese propósito es un proceso que va a ir expandiéndose conforme conoces más, conforme aprendes más, conforme expandes tu percepción. Y para ello es siempre bueno tener a la mano, reconocer o saber más bien que equivocarse es parte del proceso de aprender. Y número 3, incluso si no crees en lo divino, porque no estoy hablando de la parte religiosa. La religión es una institución que ha tenido y tiene su propósito y su impacto positivo. O sea, no se puede decir que no. Pero realmente lo que vamos aquí es la espiritualidad, la conexión con la vida y con algo más allá de la vida. Porque nuestra vida es corta, pero la vida en general va mucho más allá que nosotros. Nosotros podremos morir, pero va a haber vida todavía aquí. E incluso más allá de que el humano, el ser humano, siga o no siga, la vida sí va a continuar. Y si tomó millones de años que hubiera vida, incluso si desaparece pueden pasar otros millones de años y puede regresar a existir. Entonces, llévate estos 3 pasitos muy cerca de tu corazón. No es una obligación definirlo, pero que tengas un propósito te va a permitir salirte de tus problemas para que no te estés ahogando en un vasito de agua y finalmente puedas soltar fácilmente. Porque tener un propósito fija tu mirada en aquello que puedes lograr y en el ímpetu para llevarlo a cabo sin importar lo que ocurra, sin importar lo que se pierda en el camino, sin importar toda la belleza que tengas que despedir. Es una noción que te impulsa cada vez más lejos, sin pausa. Muchísimas gracias, este fue el reporte de hoy. Me pasé un poquito porque el plan era 10 minutos, pero se sintió muy bien. Ni modo, vamos a publicarlo. Bye.